España y en Europa. Uber está a lo largo del mundo. Todas las plataformas que conocemos, salvo raras excepciones, son elementos o son fenómenos globales. Con esto, ¿qué quiero subrayar? Algo que es elemental. Ante un fenómeno global, las respuestas nacionales son valiosas, pero son limitadas. ¿Por qué son limitadas? Porque ante un fenómeno global necesitamos respuestas globales. Esto no significa que las respuestas a nivel nacional sobre el trabajo en plataformas no sean valiosas, claro que lo son, a veces actúan como punto de lanza o a veces actúan como elemento de vanguardia, pero tenemos que tener en cuenta que la plataforma es una realidad global y que las respuestas deberían ser igualmente globales. Luego hablaremos más de ello, pero a mí me parece que donde ubicar el debate y sobre todo donde ubicar la regulación del trabajo en plataformas digitales debe ser un espacio global. Si yo tuviera que decir cuál es el mejor espacio global para hacerlo, desde luego sería la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué es un fenómeno global? Porque es un fenómeno global que opera a lo largo del mundo y necesitamos detenerlas, necesitamos reglas que puedan amparar el trabajo a lo largo del mundo. Y entro ya en el debate limitado, pero en el gran debate que se ha producido en todos nuestros ordenamientos jurídicos, en todos nuestros modelos económicos, sobre si el trabajo en plataforma representa un modelo de prestar trabajo dependiente o un modelo de prestar trabajo autónomo. El punto de partida ya lo conocemos. La plataforma se presenta en todas nuestras realidades económicas y en todas nuestras realidades laborales como algo radicalmente nuevo. Como algo radicalmente nuevo y no se presenta como una empresa, sino que se presenta como un mercado. La plataforma, esta es la narrativa que tiene la propia plataforma, dice, no soy una empresa, no soy un modelo de empresa, genero un mercado, soy un intermediario que genera un mercado que pone en conexión a quienes quieren un producto y quienes ofrecen ese producto o que pone en conexión a quienes quieren un servicio y ofrecen ese servicio. Y por lo tanto, en este mercado, repito, es la narrativa de la plataforma, en este mercado que yo creo, no hay contratos de trabajo, no hay trabajadores. Lo que hay es un mundo de emprendedores y pequeños empresarios que prestan servicios a clientes y lo que hace la plataforma es intermediar en este mercado que se genera por medio de ella. Esta es la narrativa que ya conocemos de la plataforma. Y ante esta narrativa, que es común a todas las realidades donde se han implantado las plataformas, siempre se ha producido un debate jurídico. La plataforma dice, estas personas son emprendedores o personas autónomas, y muchos de los debates jurídicos que se han celebrado en torno a esa situación dicen que no estamos realmente ante un fenómeno de trabajo autónomo, sino que, como bien saben, estamos ante un fenómeno de trabajo dependiente. Bien, sobre este debate sobre si son trabajadores o son autónomos, quiero decir algunas cuestiones. Primera cuestión, en ninguno de los países donde se ha producido el fenómeno de la implantación de la plataforma digital hay una solución única a esta situación. En todos los países, al menos hasta el momento, en todos, hay una dicotomía entre sentencias y actuaciones judiciales que dicen que son trabajadores y sentencias y actuaciones judiciales que dicen que son autónomos. En ningún país nos encontramos, y estoy hablando de Estados Unidos, de Australia, de Francia, de España, de Italia, de Argentina, estoy hablando a nivel general, en ninguno de ellos todavía tenemos una única dirección de qué es este tipo de trabajo, si es trabajo dependiente o es trabajo autónomo. En segundo lugar, y además de esta no universalidad y no unidad de las decisiones que se están adoptando en cada uno de los países, sí me gustaría compartir con ustedes, para además luego poder debatirlos, las características o los rasgos que las sentencias que dicen que hay trabajo autónomo y las sentencias que dicen que hay trabajo dependiente manejan más habitualmente. Aquellas que dicen que hay trabajo autónomo, que la narrativa de la plataforma es cierta, que las personas que prestan servicios mediante plataformas digitales son verdaderamente trabajadores autónomos o emprendedores, se basan fundamentalmente en dos elementos. El primer elemento es la capacidad de poder subcontratar o poder ser sustituido en su trabajo para la plataforma. El reciente auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de abril, que ha sido muy conocido y se conocen desde luego en Chile, pero ha sido irradiado su conocimiento, yo creo, a escala global, dice que
si las personas que trabajan por medio de plataformas digitales pueden subcontratar el trabajo y por lo tanto no se exige una prestación personal por su parte, podemos estar verdaderamente ante trabajo autónomo. Muchas de las sentencias que dicen que es trabajo autónomo utilizan este criterio. No se contrata a una persona para que preste un servicio, se contrata la prestación del servicio y de hecho se puede subcontratar o no desarrollar personalmente y por lo tanto estamos ante un trabajo verdaderamente autónomo. El segundo criterio que utilizan estas sentencias que sostienen que hay trabajo autónomo es el criterio de la libertad, el criterio de la autonomía. El hecho de que, al menos formalmente, voy a estar en la forma, al menos formalmente, las personas que trabajan por medio de plataformas digitales pueden conectarse cuando tienen conveniente y pueden no conectarse, pueden aceptar prestar un servicio o pueden rechazar prestar el servicio y pueden tener un determinado tiempo, situar su prestación de trabajo allí donde consideren conveniente, en el momento y en el tiempo y por el tiempo que consideren conveniente. Muchas sentencias marcan esta autonomía o esta libertad y por lo tanto dicen es que esta autonomía o esta libertad es incompatible con el trabajo dependiente que genéticamente supone el sometimiento del trabajador al poder de dirección de la empresa. Con base en esta autonomía hay muchas sentencias que dicen que estamos ante verdadero trabajo autónomo. Estos son los dos elementos que manejan habitualmente las sentencias que dicen que estamos ante trabajadores autónomos. Voy ahora con los dos argumentos que suelen manejar las sentencias que dicen que estamos ante verdadero trabajo dependiente. La primera es una negativa a lo que dicen las anteriores. Lo que dicen muchas de nuestras sentencias, desde luego en España, pero no solo en España, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en algunos de los países latinoamericanos, dicen no hay tal autonomía, no hay tal libertad. ¿Por qué? Porque si una persona rechaza la prestación de servicios o se conecta o no se conecta cuando la empresa dice que debe conectarse, sufre un perjuicio, sufre una penalización, baja en el ranking y a veces incluso puede llegar a estar desactivado, puede llegar a ser desactivado de la plataforma. Luego entonces no hay libertad o autonomía si la persona que aparentemente ejerciendo esa libertad sufre una penalización, sino que hay una situación de sometimiento al poder de dirección y al poder disciplinario del empleador, que es típica, por otra parte, de la relación de trabajo dependiente. Estas son muchas de las sentencias que sostienen que hay relación de trabajo. Y por otra parte están aquellas otras sentencias que aquí en España utilizamos un criterio que no es un criterio al uso, se utiliza en todas las partes, pero no es un criterio con un nombre al uso. Hace unos años, un profesor español, que luego fue magistrado de nuestro Tribunal Supremo, Manuel Ramón Alarcón Caracuel, sostuvo una tesis que la llamó la tesis de la agilidad en el mercado y decía Manuel Ramón Alarcón Caracuel que la característica del trabajo en la sociedad capitalista y por lo tanto la característica del trabajo de nuestras sociedades, del trabajo dependiente de nuestras sociedades, es que la persona que presta el trabajo no accede directamente al mercado, sino que hay un tercero que es el que tiene las reglas, es el que tiene la empresa y es el que marca las reglas del mercado, del acceso al mercado. Bien, siguiendo esta tesis, muchas de las sentencias no apelan a la tesis, no dicen estamos utilizando la tesis de agilidad en el mercado, entre otras cosas porque es una tesis muy de la idiosincrasia española, pero sí utilizan algo similar a esta tesis que es de quién es el business, de quién es el negocio. Muchas de las sentencias, la sentencia de Inamex en California es prueba de ello, pero también la primera sentencia de Uber en Reino Unido dicen de quién es el negocio, quién pone este negocio al consumo de las personas, de los consumidores. ¿Quién marca la política de marketing? ¿Quién marca la política de precios? ¿Quién marca la estrategia comercial? ¿De quién es el business? Porque si es de la persona que presta el servicio, podríamos estar ante un autónomo, pero si es de la empresa que pone este servicio, de ahí la agilidad en el mercado, que pone este servicio de una persona que está conduciendo, una persona que está llevando una bicicleta, lo pone en el mercado para que otros lo utilicen, entonces estamos ante un trabajo dependiente y por cuenta ajena. Estos son los dos elementos que marcan las sentencias, que por otra parte ya después de unos cuantos, de que todos hemos ido revisándolo, son argumentos sobradamente conocidos. Bien, el debate está aquí.
el debate no está cerrado. Hay sentencias que dicen A y siguen el primer camino y hay sentencias que dicen B. Y ante este debate, no concluido todavía, en España puede que se concluya en poco tiempo, porque vamos a conocer una primera sentencia del Tribunal Supremo aparentemente en poco tiempo sobre esta materia, pero antes, hasta que este debate esté solventado, ha habido también o hay otras formas de intentar solventarlo. Algunos países no tienen intervención, algunos países han decidido que sean los tribunales los que solventen esta situación y que vayan diciendo en este caso hay trabajo por cuenta ajena, en este caso hay trabajo dependiente y no intervienen en esta situación. Pero claro, cuando dejamos así esta situación al arbitrio de las sentencias judiciales, suceden varias cosas. La primera, la inseguridad jurídica que ello genera, pero la segunda, y yo creo que más importante, que de esa decisión de si son trabajadores o son autónomos dependen muchas cosas, como bien saben todos ustedes. Depende el régimen de condiciones de trabajo que se aplique, dependen los derechos laborales que se apliquen y depende la protección social que se aplique y depende también, y estos días de pandemia lo estamos viendo en nuestras calles, cómo se proteja la salud de las personas que trabajan para la plataforma, para las plataformas digitales. Así que no, este juego de dejémoslo a los tribunales es un juego que genera mucha incertidumbre, pero sobre todo genera fundamentalmente desprotección en alguna medida de las personas que trabajan por medio de plataformas digitales. Para remediarlo, ha habido intervenciones normativas, no en España, pero sí ha habido intervenciones normativas, aunque en España se dice que la intervención normativa del gobierno va a ser muy cercana en el tiempo, pero al menos de momento no ha sucedido. Y los tres modelos de intervención normativa, y con esto ya voy a terminar y abrir el debate con ustedes, los tres modelos de intervención normativa que hay hasta este momento encima de la mesa son el modelo francés, yo le llamaría el modelo francés, el modelo de la ley de California y el modelo italiano. El modelo francés, como bien saben, no se pronuncia sobre si estas personas que trabajan para plataformas digitales son trabajadores o autónomos. La legislación no entra, entre otras cosas porque, como bien saben, en Francia el concepto de trabajo dependiente no es un concepto que esté en la norma, sino que es un concepto de elaboración por parte de la jurisprudencia. Entonces no entra en ello, no dice son trabajadores o son autónomos, no hay un pronunciamiento sobre este tema, pero sí establece legalmente que cuando una persona tiene un vínculo con una plataforma digital a través de la que presta sus servicios, esta plataforma digital tiene una responsabilidad con respecto de esa persona que presta servicios mediante la plataforma digital. Y con base en este vínculo de responsabilidad social, la ley francesa hace que los trabajadores de plataforma digital, aunque fueran autónomos, tengan una serie de derechos. El principal, hay más, pero el principal, el derecho a conocer las condiciones en que se desarrolla su actividad para la plataforma y, en segundo lugar, si tienen un seguro de accidentes de trabajo o de enfermedad, el pago del seguro se hace por parte de la propia plataforma. Es decir, no hay un pronunciamiento jurídico sobre si son trabajadores autónomos, pero aunque sean autónomos, sí se reconoce que la plataforma digital con respecto de ellos tiene una responsabilidad y esa responsabilidad se traduce en una serie de derechos para los trabajadores de las plataformas digitales. El modelo de California, que es el modelo más conocido y en mi país se dice que será el modelo que utilice de muestra el gobierno español para legislar sobre esta materia, es producto de una sentencia, de la sentencia de INAMEX, dictada por el Tribunal Supremo de California, y lo que hace es decir o establecer, fortalecer más bien la presunción de laboralidad y decir que presume la laboralidad de los trabajadores que lo hacen mediante plataformas digitales. Es una presunción, cuidado, y es una presunción que los juristas llamamos iuris tantum, en el sentido de que cabe demostración en contrario, que se puede demostrar que no son trabajadores, que son autónomos. Pero aquí la ley de California tiene un segundo elemento y es que la carga de la prueba, quien debe demostrar que estas personas no son trabajadores sino autónomos, es la propia plataforma, es el propio empleador. ¿Cómo? A través de la demostración de que esta persona que trabaja para la plataforma no tiene ningún control por parte de la plataforma, o a través de la demostración que esta persona que trabaja para la plataforma no forma parte del corazón de la actividad esencial que desarrolla la plataforma. Es decir, no es el business de la plataforma, no es a lo que se dedica la plataforma, porque si es a lo que se dedica la plataforma, hay una presunción muy fortalecida
de que se está prestando trabajo para desarrollar el negocio al que se dedica la plataforma. Así que en este modelo no hay, hay que dejarlo claro, no se dice que los trabajadores de plataforma sean trabajadores, sino que se presume que lo son, salvo que el empleador, la plataforma, pueda demostrar que no lo son porque son verdaderamente trabajadores genuinamente autónomos. Y el tercer modelo, que es el, y con el que termino, es el modelo italiano. En el modelo italiano, lo que sucede es que, primero, se ha reforzado la presunción de laboralidad de quiénes son trabajadores, pero sobre todo, y esto a mí es lo que me parece más interesante, es que sean trabajadores o no lo sean, sean autónomos, porque no estén reconocidos como tales, se les aplicarán a estas personas que trabajan mediante plataformas digitales las garantías establecidas en los convenios colectivos del sector de actividad para el que trabajen. Y a mí me parece muy interesante esta visión, porque el debate sobre si son trabajadores o autónomos sigue adelante, además se fortalece la presunción de laboralidad, pero más allá de ese debate se extienden derechos típicamente laborales a los trabajadores a través de la negociación colectiva, a través de los convenios colectivos. Como saben, yo, porque ya me han oído hablar en más de una ocasión de esta situación, yo normalmente no me he pronunciado sobre la calificación jurídica de estos trabajadores como trabajadores dependientes o como trabajadores autónomos. Y más bien he iniciado un camino de investigación que lo que pretende es que hablemos de derechos, que hablemos de algunos derechos al menos, porque yo creo que hay algunos derechos que nacieron en el mundo del trabajo dependiente y que hoy deberían estar extendidos a todas las personas que trabajan para otros, lo hagan como trabajadores dependientes o lo hagan como trabajadores independientes o trabajadores autónomos. Toda aquella persona que trabaje para otro lo haga en régimen de dependencia o lo haga en régimen de autonomía con respecto a su poder de dirección, debe tener, desde mi punto de vista, derechos laborales y derechos de protección social. Y entre los derechos laborales que debe tener, desde luego, está el derecho a la salud, que es un derecho fundamental reconocido en nuestras constituciones. Desde luego está el derecho a la igualdad, pero también debe estar presente como un elemento central el derecho a organizarse colectivamente, a defenderse colectivamente y a actuar colectivamente para defender los propios intereses de estos trabajadores de las plataformas digitales, porque son derechos fundamentales, son derechos que nacieron en el mundo del trabajo, pero se han convertido en derechos fundamentales y por lo tanto todas las personas que trabajan para otro, lo hagan como lo hagan, en régimen de dependencia o en régimen de autonomía, deben ser titulares de estos derechos. Y hasta aquí mi intervención. Como ven, intento marcar, uno, que hay un trabajo de plataforma digital que no vemos y deberíamos incluirlo en nuestro debate, que no todas las plataformas actúan de la misma forma y deberíamos incluir todas las fórmulas que utilizan las plataformas para debatir sobre ellas, que debemos conocer y mantener el debate de si son trabajadores o autónomos, porque es un debate que para los laboralistas es esencial, pero que hay algunos derechos, la imputación de algunos derechos y obligaciones que deben estar ya más allá de si uno es trabajador dependiente o si uno presta trabajo para otro en régimen de autonomía, que deberían ser ya universales porque son derechos fundamentales y por lo tanto deberían ser derechos que tienen todas las personas que trabajan para otro con independencia de su régimen jurídico. Por eso, y acabo por donde empezaba, por eso cuando ayer conocía que la comisaria europea de Agenda Digital hablaba ya del derecho a la negociación colectiva de las personas que trabajan para plataformas digitales, aunque sean o lo hagan en régimen de autonomía, estaba de alguna forma pensando que ese es el camino que debemos seguir sin menospreciar el otro, sin devaluar el debate de si son trabajadores o autónomos, pero más allá del debate que pueda darse, debemos empezar a expandir derechos que nacieron en el mundo del trabajo dependiente y que hoy deberían ser derechos del mundo del trabajo con independencia de la calificación jurídica que tenga este trabajo. Nada más, me pongo ya a su entera disposición. Muchas gracias, Luz, por la presentación. Demasiado interesante, demasiados temas. Ahí tengo demasiadas notas, pero intentando ordenarla. Primero es
aprovechando el espacio que dentro de nuestros participantes, de la gente que nos está viendo, está la OIT, esta imputación que necesitamos avanzar hacia acuerdos donde podamos mirar de manera tripartita de partida el avance hacia estos derechos fundamentales que hacía alusión, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud de los trabajadores que se encuentran ahí. Es sumamente importante también ponerlo encima de la mesa el día de hoy, 1 de julio, porque a nivel mundial muchas plataformas, muchos trabajadores, de estos trabajadores que tú llamas visibles, que los vemos en la calle, de los cuales de los cuales nos podemos hacer, que son mucho más visibles, perdón, están parando, y están parando porque cuando uno empieza a ver las características de cada uno, de cada plataforma que trabaja sobre ellos, vemos que hay una globalidad de problemas que son comunes. Si uno ve el petitorio de la gente que está protestando en Brasil, es muy similar a la de Argentina y es casi idéntica a la chilena. Entonces ya son problemas universales que empezamos, que bueno que se haga esta provocación hacia la OIT, de decir, acá tenemos que avanzar todos juntos. Y yo eso, no puedo estar más de acuerdo sobre eso. Por supuesto, hay un mundo de trabajadores de plataforma que no son los que no vemos. De hecho, hemos avanzado en legislaciones, por ejemplo, en Chile, recientemente se aprobó una ley de teletrabajo, pero tenemos otro tipo de trabajo, como tú mencionabas, aquellos que hacen asesoría, aquellos que trabajan con el clic, dando, retuiteando, poniendo en trending topic ciertas tendencias, y que son trabajadores que también están afectos a otro tipo de riesgo que no vemos, que no es necesariamente el accidente en la calle o el riesgo de atropello, sino que se están sometiendo a otro tipo de riesgos como son psicosociales, como son problemas relacionados a columna, músculo esquelético, entre otros, que son invisibles y que tenemos que empezar a construir hacia allá. De acuerdo completamente que tenemos que llegar a un punto en común de derechos fundamentales. Eso creo que es una de las reflexiones que también subrayé 4 veces acá para poder abrir la discusión. Quiero avanzar en los comentarios porque no quiero acaparar toda la discusión. Y voy a ceder primero la palabra a Juan Moreno, quien se nos incorporó en la mesa de conversación. Juan Moreno, como señalaba, es presidente de Chile Valora, un organismo tripartito que están observando también las capacidades, las destrezas que adquieren los trabajadores para poder mejorar su estatus dentro del mundo laboral, su calificación dentro del mundo laboral, y que también empiezan a mediar con el uso de las tecnologías, porque el aumento del teletrabajo también requiere que los trabajadores adoptemos ciertas nuevas condiciones, como inclusive alfabetismo digital, porque estamos generando una brecha entre ciertos trabajadores y otros. Además, como señalaba el presidente del sindicato Holding Walmart, entonces conviven con nuevas plataformas, porque además Walmart ha dado muchos avances sobre el corner shop, sobre los shoppers al interior de ellos, sobre la compra online, el retiro en tienda o los despachos en tienda, entonces se mezclan muchas cosas ahí. Sin más, se nos cayó Juan Moreno, un segundo. Estamos viendo que reincorpore. Dame un segundo.
Ya, mientras solucionamos el problema de Juan, pido disculpas, que está un poco complicado, parece, en el ingreso. Vamos a partir con Fernando Gallardo. Fernando es, como señalé también al principio, fue repartidor de Pedidos Ya, estuvo presente en una demanda, en distintas demandas colectivas. Sí, volvemos con Juan mejor, perdón. Perdón todo este enredo de tecnología, teletrabajo, jornadas. Juan, te damos la palabra y tus comentarios. Bueno, hola a todos, buenos días, a todas, a las ponentes. A Luz, que creo que ha hecho un análisis más allá de lo que se ha generado de lo que nosotros conocemos como la automatización. Creo que es un concepto de la reconversión laboral que se requiere, pero que no está siendo equilibrante o no está siendo justo con todas en la misma medida. Me refiero yo a que aquí hay que separar lo que se ha hablado de la plataforma, de los trabajadores de plataforma, ya sea hoy día que se ha visto más expuesto a través de la pandemia, ¿no es cierto?, donde hemos visto la precariedad que se ha generado, y lo que es la automatización o la reconversión laboral en sectores productivos como establecidos y formales. Son dos cosas diferentes. Y en este sentido, hay un elemento, ¿no es cierto?, que la pandemia ha planteado múltiples problemas laborales. Primero, ha generado un aumento de cesantía, la disminución de ingresos, la necesidad de extender otros conceptos, incluso que tiene que ver incluso hoy día la discusión en Chile, que está el tema de extender el postnatal, por decir entre otros. En el sector comercio, donde trabajo, creo que estamos hoy día en la cifra de 1.800.000, 1.700.000 de personas, y que no es considerado un sector productivo, estratégico de la economía, como la minería y otros elementos más, pero sí hoy día está siendo un problema que está afectando, ¿cierto?, la empleabilidad. ¿Por qué lo digo acá? ¿Por qué me quiero detener aquí? Porque cuando uno piensa que la robotización, la reconversión, la automatización afecta a sectores formales y que tengan estudios, ¿no es cierto?, sean ya profesionales o técnicos. Bueno, quiero decir que acá en el sector comercio, retail, en este espacio, es donde está la mano que no es justamente, que no es una mano de obra calificada, que es lo que hemos señalado, y lo digo desde como presidente de Chile Valora, donde se están certificando competencias laborales, pero también como presidente del sindicato de Walmart, que aquí estamos viviendo, ¿no es cierto?, una automatización muy fuerte. Hemos visto cómo empresas del comercio han instalado software, han instalado procesos, y esto de alguna forma ha ido empujando a personas hacia afuera, y sin consulta con los trabajadores. Y esto vamos viendo que es lo mismo, o en el mismo sentido de las plataformas. En las plataformas no hay un vínculo laboral. En las plataformas, los trabajadores de pedido, ya de Uber o de Caifa, y no sé, ellos no tienen una relación laboral que les permita un resguardo de cualquier índole, ya sea desde el accidente de trabajo hasta un concepto de asegurar un estado de pensiones o un seguro de invalidez. Esas cosas no están hoy día, no están, porque no somos considerados trabajadores, ese es el punto. Y a nosotros, que somos trabajadores formales y somos considerados, tenemos todo lo que no tienen los otros compañeros, estamos en un proceso, si no son o no se trabaja en eso de verdad y fuerte, y no se involucra a los trabajadores en este concepto de la automatización, vamos a ser trabajadores que se van a ir extinguiendo. Acá en Chile existen los corner shop, Luz Rodríguez, que es una especie de pedido ya, pero es una creación de chilenos, no sé si tú lo ubicas, que son personas que son con los mandaditos, las personas de los mandaditos de los supermercados.
hoy día los supermercados están llenos de personas con el shock. Aumentó un 40%, un 60% las personas que trabajan hoy día en Cornecho. La venta por internet. Y todo eso va a terminar la pandemia, o cuando termine este proceso y se reactive la economía, lo que va a pasar es que va a dejar en evidencia que aquí se necesita menos manos de obra en este sector. ¿Por qué? Porque se va a automatizar, se va a reconvertir y la gente va a quedar ahí, ¿no es cierto?, sin una herramienta que les permita enfrentar estos cambios. Yo quiero contar un par de experiencias que tienen que ver con nosotros. Nosotros el año 2019 tuvimos una negociación colectiva bien dura, en donde pusimos el acento en la reconversión laboral y pusimos un eslogan: el futuro es con nosotros. Y le dijimos a Walmart, si tú quieres reconversión laboral, tiene que ser trabajado y conversado con los trabajadores. Y tampoco esto va a costar, esto tiene que haber un algo para los trabajadores. Bueno, ¿qué pasó? Que efectivamente logramos un acuerdo, hoy día estamos implementando el acuerdo, y a los trabajadores se les está reconvirtiendo laboralmente. Se va a hacer un rayado de cancha de sus funciones, porque aquí también tiene que ver con el tema, la diferenciación entre la multifuncionalidad y la polifuncionalidad, que también tiene que haber un concepto regulado. Aquí los trabajadores, nosotros los suscribimos en un contrato colectivo, en un acuerdo colectivo, en donde se definen funciones, en donde los trabajadores van a saber lo que tienen que hacer. Hoy día hacen más de una función y no saben cuál va a ser la función del día siguiente, un ejemplo. Con esto se va a hacer un rayado de cancha, se hace, pero además viene acompañado de un incremento salarial. O sea, tampoco es que me van a cambiar las funciones por cambiármelas y después yo no voy a saber qué hacer, sino que acá además les van a incrementar el sueldo, les van a incrementar un aumento por cambiar sus funciones. ¿Esto qué nos dice? Que cuando se conversa con los trabajadores, cuando hay un diálogo, lo que permite es que efectivamente ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Creo que efectivamente si nosotros, y aquí me voy a poner en otro punto, que aquí hay diferentes conceptos que tienen que ver, ¿no es cierto?, de la automatización, como bien decía al principio, que tiene que ver con la calificación de la mano de obra, que tiene que ver qué es lo que va a hacer el gobierno en temas de capacitación, en temas de formación para el trabajo, para la vida, qué va a pasar, ¿no es cierto?, con estas nuevas generaciones que se van a ir instalando. Y hay un hecho que también es innegable, ¿no es cierto?, que la pandemia... se corta. Se escucha, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, ya. Como comentaba, hay un hecho innegable, ¿no es cierto?, que la pandemia terminará, ¿no es cierto?, acelerando los distintos procesos de adaptación tecnológica. Hoy día ya estamos conversando a través de Zoom ahora, el trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué va a pasar con aquellos trabajadores que vamos a tener otro concepto de trabajador que tiene que ver con, esto van a estar los repartidores, los pedidos, los CAIFES, como decía, vamos a estar nosotros el comercio que va a estar reconvertido, y ahora vamos a tener personas que se van a reconvertir desde el teletrabajo. ¿En qué condiciones se van a hacer? Porque el teletrabajo aumentó, hemos visto la precariedad del tema de lo que es el teletrabajo, pero eso, si nosotros nos quedamos solamente en decirlo y no hacer algo, esto se va a instalar igual, o sea, sí o sí se va a instalar. El tema es qué vamos a hacer, sabiendo que se va a instalar. Porque nosotros podríamos sacar banderas, y lo digo así, bandera de lucha, podríamos hacer todo, pero es un hecho esencial que va a estar.
Entonces, yo creo que nosotros como movimiento sindical, porque aquí hay una mezcla, ¿no es cierto? Me pongo los sombreros desde Chile Valora en este caso del presidente de la CUT, perdón, del presidente del sindicato, dirigente de la CUT, ¿no es cierto? En donde nosotros decimos que tenemos que ser un poco más rápido en poder plantear estos temas y que sean escuchados. Si no, nos van a poner una máquina encima y vamos a terminar, como decía Luz, con un concepto de final del día. ¿Qué es trabajador? Se va a cuestionar el concepto laboral, el concepto de derechos. ¿Qué es un trabajador? ¿Cómo se mide la relación laboral? Yo creo que ahí vamos a tener que, de alguna forma, revisar, vamos a tener que ver todos los conceptos, ¿no es cierto? Nosotros ya conocemos lo que está, esto ya no es un cambio solamente en Europa, en nuestros países. Chile es un experimento en la región en donde se está hoy día generando un concepto de adaptación, un concepto de reconversión laboral. Se está discutiendo lo que es la polifuncionalidad versus la multifuncionalidad. ¿Cómo se regula todo eso? Nosotros, con la experiencia que contábamos, nosotros hemos regulado el tema, se va a instalar. Hay temores, hay mucho temor en cómo va a ser. La gente piensa que va a perder todo. Yo creo que no es así. Creo que al contrario, con este acuerdo, la gente va a estar más protegida. Y al final, ¿no es cierto?, el concepto de los resultados tiene que ver entre el diálogo y los resultados con los trabajadores. Y aquí, ¿no es cierto?, es importante mirar el futuro, ¿no es cierto?, y ser proactivo. O sea, es por eso que tenemos que buscar una titularidad sindical y hacer valer, ¿no es cierto?, el diálogo y tomar las oportunidades dentro de lo que conserva la negociación colectiva e ir cambiando también el foco de las negociaciones colectivas, donde establezcamos temas de reconversión laboral regulada o multifuncionalidad regulada, porque los contratos colectivos también están quedando obsoletos a las necesidades y a los requerimientos que hoy día requiere el país, porque nosotros negociamos dentro de la empresa, no negociamos en una ramal ni en una multigremial, negociamos dentro de la empresa. Entonces también es importante que necesitamos cambiar, ¿no es cierto?, la forma de hacer las cosas. Y por otro punto también, dentro de un principal objetivo que tiene que ver la reconversión laboral y la multifuncionalidad, ¿no es cierto?, es evitar que los trabajadores, versus la polifuncionalidad, que los trabajadores, como se dice, que anden para la batalla del combo. O sea, que el trabajador, en este caso, sea un trabajador disponible, como un trabajador de Caife que tiene que esperar que el pasajero llegue y a veces salen a la hora de punta para ganar más plata. No, acá tiene que ser un trabajo muy formal, muy regulado y que tenga estabilidad y que le permita al trabajador reconvertirse laboralmente y que le permita moverse también, porque la movilidad laboral también va a ser un punto que vamos a tener que ir viendo. Entonces, desde los criterios generales, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, que exista una planificación de las funciones que ejercerá esta persona. Y todo eso, ya sea semanal, mensual, y todo eso significa que los trabajadores van a poder tener una reconversión laboral o van a mirar hacia el futuro con una mirada clara de lo que tienen que hacer. Que hoy día lo que nos está pasando ya sea en las plataformas digitales, hoy día las plataformas no tienen una claridad o no están tratados como trabajadores reales o formales, no tienen una condición de tal. Algunos le llaman emprendedores. O sea, aquí hay una relación laboral, hay un mandante, hay una empresa que requiere de los servicios y genera ciertas condiciones. Por lo tanto, aquí hay una mezcla. Por eso yo partí diciendo que están los trabajadores que están en plataforma, que son informales, por decirlo, porque le llaman informales, pero teniendo una subordinación, y están los trabajadores que somos del sector comercio, en donde estamos sufriendo cambios de verdad potentes, y que nos está mirando de fondo. El gobierno, las empresas están funcionando igual, están cambiando los procesos, y con esto termino. Hoy día no hay que olvidar que incluso una empresa estatal como Correos de Chile
también está siendo automatizada y no fue consultada con los trabajadores, no fue conversada, no fue en el marco del diálogo social, no fue dentro de los principios de la negociación colectiva, sino que ellos vinieron y automatizaron y cambiaron ciertos procesos, y eso significó que gente quede despedida. Listo. Creo que nosotros no podemos quedar ausentes de discusiones tan relevantes como es el futuro del trabajo. No podemos quedar ausentes, tenemos que estar presentes. Ahora, esto va a afectar a todo, va a afectar al Estado, va a afectar al sector privado, y además atendiendo que la población nuestra en Chile, la tasa de envejecimiento va tan rápida, que va a aumentar un 20% más de aquí a 20 años más, o 25 años más, la tasa de envejecimiento va a ser muy rápida, va a acelerarse. También necesitamos ver qué va a pasar, cómo nos reconvertimos hacia esa mirada también. O sea, aquí hay varios factores que, vuelvo a insistir, que se van a mezclar. El punto central es que la automatización, la reconversión laboral, no solamente afecta a un sector, sino que afecta a todos. Y si nosotros como trabajadores y trabajadoras no nos ponemos en la primera línea a defender los puestos de trabajo, pero con una mirada de futuro, creo que no nos van a cambiar por robots, pero sí va a haber más gente desempleada y más gente con menos derechos, con trabajadores con menos condiciones laborales y con más precariedad. Entonces, hoy día creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad que estamos viviendo, que se está mostrando a todos, se está mostrando que efectivamente cuando no hay regulación se hace de todo y se genera todo tipo de precariedad. Creo que hoy día es la oportunidad para que nosotros salgamos adelante a decir que esto se tiene que defender. Esto está claro que esto va a hacerse o sí, pero con los trabajadores y las trabajadoras. Si esto no se hace con los trabajadores y trabajadoras, va a terminar en un conflicto social. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recordar. Yo me quedo ahí. Ha sido, de verdad, gratificante escuchar a Luz María de la mirada más macro, ¿cierto? De las experiencias que se contaban. Creo que tenemos que apuntarnos hacia esa mirada. Así que me quedo yo hasta ahí con mis comentarios. Muchas gracias, Juan, por tu mirada. Has puesto en la discusión un par de puntos, bueno, muchos puntos bastante relevantes. A mí, en particular, me queda primero el tema de la participación de los trabajadores en este proceso. Y es interesante el punto que señalas tú sobre la reconversión que van teniendo estos trabajadores y también las organizaciones cómo se empiezan a readaptar y empiezan a construir nuevos modelos de discusión, de hacia dónde orientamos la discusión del sindicato. Porque cuando nos enfrentamos al trabajo en plataformas, también empezamos a ver otros derechos que históricamente el sindicato no aborda, como es el derecho a la privacidad, como son el uso de los datos personales, como es el teletrabajo también. Entonces, el llamado que haces tú de establecer un diálogo permanente de las plataformas con las organizaciones ya conformadas, sabiendo que en Chile, por ejemplo, tenemos la limitante de que no podemos establecer negociaciones ramales en conjunto a nivel nacional y solamente nos centramos en negociaciones al interior de la empresa y nos llama de nuevo la obligación a definir trabajo porque necesitamos, o trabajadores, porque necesitamos tener un espacio físico en el cual poder establecer al menos negociaciones colectivas. Es súper interesante. Y no sé si, ¿cómo hacemos la dinámica? Le damos la palabra a Luz para que comente algo o si quiere quiere dar alguna opinión sobre la presentación de Juan, o le damos la palabra a Fernando y luego Luz cierras con una respuesta general. Sí, yo creo que es mejor que hable Fernando y luego ya hacemos una respuesta general, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juan, entonces, y le damos la palabra a Fernando, a quien presentaba hace un rato. Él fue repartidor de Pedidos Ya, fue parte de una serie de demandas colectivas que se hicieron por desvinculación, también por una práctica antisindical, porque ellos
lograron constituir en la ciudad de Concepción, 450 kilómetros al sur de Santiago, un movimiento, repartidores penquistas, el cual fue desvinculado de manera masiva y fueron a tribunales para presentar una demanda sobre eso. Fernando además en este momento es activista dentro de la mancomunal de repartidores de aplicaciones, la primera federación de hechos, como decía en el principio, donde ya hay 3 organizaciones que están trabajando en conjunto, que tienen un plan de trabajo, y además, creo que se puede comentar también, Fernando, tú me retas si no, parte de organizaciones que promueven el derecho a través de vías alternativas, no necesariamente sindical, sino que se incorpora también las figuras que han sido también parte de la discusión de los repartidores y de los couriers en España, por ejemplo, que es la conformación de cooperativas o de otro tipo de espacios que se aprovecha en el buen sentido, de la gig economy para poder generar una economía alternativa. Me callo por ahora y le doy la palabra a Fernando. Hola, buenos días. Bueno, sí, como corroboraba Felipe, nosotros desde algún tiempo estamos tratando de organizarnos. La lucha de los trabajadores de reparto es sumamente precarizada y complicada. Particularmente en nuestra agrupación partió el 2018 más o menos tratando de organizar a los trabajadores de reparto. Sin embargo, al corto andar del tiempo intentamos organizar un sindicato dentro de Pedidos Ya, lo cual fue lamentablemente descubierto. La patronal nos pilló armando el sindicato, a lo cual fuimos despedidos varios trabajadores. Frente a ese despido, nosotros procedimos a una serie de demandas contra Pedidos Ya, en la cual ahora el 22 de julio vamos a tener la etapa final y esperamos una sentencia ojalá favorable a nuestra posición, que es la de comprobar de que hay relación laboral, que hay un vínculo laboral en base al principio de la primacía de la realidad. Y ahí nuestra demanda va en instalar no solamente la existencia de los indicios de laboralidad tradicionales, sino también algunos indicios de laboralidad que ha venido instalando la doctrina, la discusión de los mismos legalistas, en base a 4 o 5 principios más o menos como nuevo indicio de laboralidad. Por ejemplo, la existencia de un proceso de selección en la cual todos los que trabajamos en Pedido Ya la vivimos en base a una capacitación en la que se participa antes de iniciar el trabajo. Eh, y que al final te delimita una serie de requisitos también en la misma capacitación. Esa necesidad de superar ciertos requisitos viene en relación a ¿cómo se llama esta cuestión? Los permisos de circulación, la necesidad de tener un automóvil, la necesidad de tener un plan de celular de internet, una serie de medios de producción que son externalizados de parte de la empresa. Y por el otro lado, la existencia de un contrato de adhesión de por medio, que en el contrato de pedido ya es sumamente raro desde el punto de vista jurídico, porque establece que la relación, el contrato que nosotros establecemos con pedido ya es de carácter indefinido, cosa que es un contrato de honorarios. Es una relación bien rara. También se ve en torno a la permanencia y la continuidad como principio tradicional los incentivos para tomar turnos en horarios de alta demanda. O sea, acá nos mandan mensajitos por WhatsApp a nuestros números particulares diciendo, oye, porfa, conéctate. O sea, no, ni siquiera porfa, sí, conéctate porque hay alta demanda. Obviamente ahí surge la presión de que si no te conectas, no te toman en cuenta para ayuda de favores de que, por ejemplo, si fui bajado de lista por no trabajar 1 o 2 días,
le tengo que estar prácticamente rogando al encargado de, bueno, de acá de Concepción, de que me pudiera soltar un turno, que me pudiera abrir un turno para seguir manteniendo mi nivel de trabajo y manteniéndome en el nivel de la lista. Bueno, y ahí también surge otra serie de penalizaciones que van a delimitar o eliminar esa suerte de autonomía o libertad de trabajo, como por ejemplo la penalización por atraso. Acá nosotros tenemos que ingresar en cierto horario que en definitiva demarcaba la empresa, no la demarcábamos nosotros. Por ejemplo, también penalización por trabajar pocos turnos o no trabajar, como lo mencionaba anteriormente. Acá si es que nos queríamos tomar días de descanso, eso era perjudicial para nosotros, porque al final y al cabo, si no trabajas, no estás manteniendo tu nivel de ranking de trabajo, tu nivel de ranking de horas de trabajada, y genera la penalización de bajar de lista. Y en torno a otros principios tradicionales de laboralidad está el servicio propio de la institución, en la cual a nosotros nos obligan a utilizar un uniforme de pedidos ya. Particularmente nosotros usamos una polera, una chaqueta, o en caso de lluvia nos entregaron un cubreagua, eh, pero con la condición de que este uniforme fuese, obviamente, al momento del desgaste con respecto al pasar del tiempo, nosotros tenemos que pagarlo, incluso este uniforme, y si lo queremos renovar tenemos que comprar nuevamente. Entonces es algo bien complejo. Y muchas veces sucedió, bueno, acá en Concepción sucede que es una ciudad igual más pequeña que Santiago, que en torno al espacio geográfico, y acá habían distintos como centinelas, nosotros le decíamos los sapos, de la empresa, en que nos andaban vigilando si nosotros, por ejemplo, andábamos con el uso de la mochila o andábamos trabajando con el uniforme. Hay colegas que, producto de que quedaban sin horario de poder trabajar en pedidos ya, trabajaban obviamente en la otra empresa, en la otra plataforma, y en el tema del ir y venir hacia el hogar y cambiar la mochila, cambiar el uniforme y todo eso, preferían estar no trabajando con el uniforme de pedido ya y seguir trabajando con una mochila de Uber, por ejemplo. Y muchos colegas fueron penalizados, incluso fueron desvinculados por el solo hecho de no trabajar con el uniforme o con la mochila de la empresa. Eh, entonces, y ahí es complejo la indicación de que sí se está dando un servicio propio de la institución. Nosotros no somos externos, somos propios de la institución. En la misma toma de turno, quién determina cómo se toman los turnos, en dónde se toman los turnos, cuáles son los turnos a tomar, lo determina la propia empresa. La gestión de los permisos de desconexión, por ejemplo, si uno quería ir al baño, y tenía que solicitarle a la empresa la desconexión momentánea para ir al baño. O sea, no tengo la libertad de ir a hacer mis necesidades. Y si al momento de pedir esa desconexión, ese lapsus para ir al baño, ese mismo lapsus significaba una penalización al fin y al cabo, porque mientras menos tiempo estuviese conectado, mientras menos tiempo estuviese tomando pedidos, eso ya era una impronta negativa hacia tu evaluación. Y bueno, la gestión de las mermas también se realiza con respecto a la misma empresa, ¿no? Ahora lamentablemente tenemos un sistema de tickets, antes lo podíamos resolver con un soporte que podía hacer una persona, pero ahora tenemos el problema de que es un ticket de que enviamos a la aplicación y que se demora una gigantesca cantidad de tiempo. Entonces, y además de la evaluación permanente del repartidor, eso ya es un indicador que somos propios de la institución. Y por otro lado, también vemos que el trabajo, el lugar de trabajo de nosotros no es a diestra y siniestra, no lo decidimos nosotros. Por lo menos acá en Concepción, lo que hemos visto, ya, bueno, también en Santiago, es que el lugar de desconexión es un cuadrado, un mapa que no se nos determina acá en la comuna de Concepción, o bueno, en otras comunas, San Pedro, Talcahuano, se determina un mapa de conexión y al cual que si yo no ingreso y no activo mi aplicación en ese lugar de conexión, se me penaliza.
se considera como atraso o no se deja ingresar por no estar dentro del lugar de conexión. Entonces, ya ahí el tema del lugar físico de trabajo ya indica la realidad que te están obligando a un lugar determinado por ellos. Y bueno, el tema de que también te vigilan de si estás trabajando dentro del perímetro determinado por la empresa. O sea, acá hay un límite determinado entre 4 calles principales, un cuadrado que se forma, y uno al estar fuera de esa calle, una cuadra fuera de esa calle, te mandan un WhatsApp, te llaman incluso los encargados de Concepción, diciendo oye, si estás lejos, si estás fuera del perímetro de Concepción, tienes que entrar, porque si no, no te llegan los pedidos. O sea, ya, y si estás mucho tiempo fuera del perímetro de conexión, te desvinculan o te quitan la hora y se la entregan a otra persona. Entonces, hay una serie de obligaciones que al fin y al cabo sí priman como realidad. Y en cuanto al pago, lamentablemente las empresas tanto de Uber, Rappi, Pedido Ya, todas tienen un cambio unilateral de las condiciones de ingreso, de pago por el trabajo realizado. En Pedido Ya particularmente tenemos por lo menos unos 4 o 5 cambios de los ingresos, de la forma de calcular los ingresos, desde que comenzó Pedido Ya acá, por lo menos acá en Concepción. Entonces, antes, por ejemplo, teníamos una hora asegurada, o sea, si es que no teníamos pedido en esa hora, se aseguraba un pago mínimo de esa hora. Ahora no existe ese pago, o sea, si no hay pedidos dentro de esa hora, no hay ingreso. Y sucede mucho eso en horarios donde la aplicación no tiene bastante demanda. Entonces, nuestra demanda, al fin y al cabo, va en relación a que prime el principio de primacidad de la realidad, donde sí hay indicadores tradicionales de relación laboral y además se incorporan unos nuevos indicios de relación laboral que sería bueno que la legislación actual se vaya mejorando, se vaya incorporando estos nuevos indicios de laboralidad para que surja la serie de derechos tradicionales que otorgan los sindicatos tradicionales, el trabajo dependiente, la negociación colectiva, los derechos sociales, seguros laborales. Nosotros particularmente acá en Concepción tenemos el ingreso de una demanda contra Pedido Ya por el accidente de un colega, Cristóbal Pinilla, la cual terminó 2 años más o menos sin poder caminar. O sea, y que la empresa no se quiere hacer cargo de ninguna forma, porque en el mismo contrato, a pesar de que diga que es con carácter indefinido, en el mismo contrato establece que no se hace cargo ni de accidentes ni de robos. Es algo bien inimaginable desde el punto de vista de la dependencia o de los contratos tradicionales de trabajo. Y bueno, eso dejo instalado en torno a la que nosotros queremos colocar como en el centro la primacía del principio de la realidad y qué eso conlleva al momento del trabajo como nosotros como plataforma, o sea, como repartidores con la plataforma. La vez que nosotros fuimos despedidos fue incluso vulnerando derechos constitucionales como el derecho a la privacidad. O sea, a nosotros se nos metieron a nuestros Facebook personales, a nuestras redes sociales personales para averiguar quiénes eran parte de la agrupación. O sea, fue una persecución de 3 semanas ininterrumpidas de preguntas, de entrevistas a distintos colegas averiguando quiénes eran parte de la agrupación. Entonces, vemos que a la patronal sí le molesta la reunión, sí le está molestando la reunión de los trabajadores y llamamos a continuar la reunión y a aumentar la lucha. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Para nosotros el problema en particular con Pedido Ya, con las plataformas de reparto acá en Chile, son estas evidencias que hemos estado trabajando ya hace bastante tiempo de distintos
desde distintos ámbitos, desde etnografías de cómo se realiza la labor del trabajo, desde la parte jurídica, y estas realidades, estas coacciones que utiliza la plataforma para, a veces hasta ponerle una palabra bien fuerte, un control exacerbado de sus repartidores, ha sido una materia de discusión que vemos con bastante preocupación, y de hecho por eso mismo Fernando es parte de la gente que está exponiendo dentro de las mesas de trabajo propuesta por el gobierno. Entonces su mirada es sumamente interesante. Habíamos acordado de recoger estos dos comentarios. Se nos sumó, y aprovecho de saludar públicamente, a Tamara Muñoz, quien es vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT, y que en nombre de la central y en nombre de la compañera Bárbara Figueroa, quien no pudo desligarse de la reunión que le surgió de imprevisto, nos va a acompañar con un saludo, un saludo de cierre. Si gustas, Tamara, dejamos para el final el saludo para terminar con las intervenciones. Perfecto. Antes de dar la palabra a Luz y a los comentarios que le quiera hacer tanto a Fernando como a Juan, nos han llegado un par de preguntas dentro del chat, y yo quiero mencionarlas, quizás para que sea parte de un comentario general, para que nos pueda dar una visión general de las preguntas. Luis Villazón, quien es abogado de la denuncia, de la causa que se está siguiendo acá en Santiago con los trabajadores de Pedidos Ya, comenta, en esta discusión, o mejor dicho, el supuesto de reconocer derechos sociales garantizados por la vía del convenio colectivo, ¿dónde quedaría reconocida la obligación del dueño de la plataforma de pagar o asumir el costo de la cotización previsional, pago de horas mínimas de trabajo o salario mínimo? ¿Cuál sería el rol fiscalizador del Estado si no hay reconocimiento de laboralidad de los trabajadores mal llamados autónomos? Y hay casos de trabajadores de plataforma que no venden su fuerza de trabajo, ¿cuáles serían? Y también una pregunta o una reflexión que entrega Alberto Cudú, quien también es abogado y de la Universidad Austral de Chile, quien señala, en vez de pedir el reconocimiento de una relación laboral con todos los derechos asociados que ello supone, nadie ha intentado, por ejemplo en Chile, un recurso de protección, amparo directo de derechos fundamentales para que se pueda entender en la conversación. Por ejemplo, para pedir la protección de la salud y seguridad de los trabajadores en tiempo de pandemia. Y una tercera reflexión que nos ha llegado también internamente es de compañero sindicalista, se me acaba de ir, Ramón Chanqueo, que lo leí pero no puedo encontrar ahora, quien nos pregunta sobre cómo se pueden extender estos derechos o cómo operaría posibles derechos en el marco del trabajo en plataforma para los trabajadores del Estado, que es una excelente reflexión. Me quedo con eso. Te doy la palabra, Luz, para comentarios. Sí, estaba tomando nota, perdonad. Bueno, la verdad es que Fernando, voy a empezar por Fernando, y porque quiero dejar una reflexión intensa y un debate con Juan, que ya hemos tenido, yo creo, en algunos otros momentos. Fernando, claro, escuchar a una persona que está trabajando en las plataformas digitales, por cierto, hoy, lo decía antes Felipe, pero yo creo que es bueno que lo volvamos a decir, hoy es un día de... Se está realizando una movilización internacional por parte de las personas que trabajan mediante plataformas digitales, seguido a nivel internacional, y esto significa que hay un movimiento muy importante del mundo de las plataformas digitales para cambiar sus condiciones de trabajo. Yo quiero señalarlo porque esto es, me parece muy notable. Es decir, allí donde
estamos demandando la utilización de lo colectivo y estamos demandando la utilización de la propia negociación colectiva, y luego habré de volver sobre ella. En el mundo de las plataformas estamos viendo nuevos movimientos de acción y nuevos movimientos de reacción y de demanda de condiciones de trabajo que son muy interesantes. Hoy una convocatoria a nivel internacional, cosa que habitualmente en el mundo del sindicalismo más clásico y del trabajo más clásico, estas convocatorias a nivel internacional son menos habituales. Es decir, que el mundo de la plataforma nos está dejando y nos está deparando importantes experiencias de movilización y de acción colectiva, nuevas experiencias de acción colectiva que son muy interesantes, y yo quiero volver a marcar y subrayar, sobre todo cuando hablamos de una persona que, que nos ha puesto encima del ordenador, encima de la mesa, cómo se trabajan las plataformas digitales. Fernando, el principio de realidad es un principio básico de todos los laboralistas, supongo que lo sabes. Es un principio básico de toda la jurisprudencia y de todos los análisis jurídicos que hacemos sobre el trabajo en plataformas digitales. No conozco a ningún laboralista de los que habitualmente nos ocupamos de este tema, donde encima de la mesa no tenga lo que tú definías como el principio de realidad, y donde ante la situación de contratos o de relaciones jurídicas que puedan tener las personas que trabajan por medio de plataformas con sus plataformas, por encima de ellas no pongamos encima de la mesa un análisis del principio de realidad. Eso ha pasado en todas las sentencias que hemos visto en la Unión Europea, ha pasado en la propia Unión Europea, donde el principio de la realidad es el principio que soporta la calificación en un determinado, hacia un lado o hacia otro, de las personas que trabajan a través de plataformas. Así que yo completamente de acuerdo contigo, es decir, que los jueces cuando analizan, o la inspección de trabajo cuando analiza la situación de las personas que trabajan por medio de plataforma, no se queden en la forma, no se queden en lo que dicen los contratos que se suscriben con las plataformas, sino que encima de la mesa haya una visión de la realidad del trabajo diario de una persona, cómo se trabaja para la plataforma, y que sea esa realidad la que sirva de juicio para definir si esa persona es un trabajador dependiente y tiene unos derechos A, o es un trabajador independiente y tiene unos derechos B. Así que completamente de acuerdo. Y no sé cómo está sucediendo en Chile, en las demandas posibles que puedan estar existiendo, pero desde luego en Europa el principio de la realidad es lo primero que un abogado que defiende trabajadores de plataforma pone encima de la mesa, y es un principio elemental en el enjuiciamiento. Así que completamente de acuerdo con esto que tú dices. Tú dices que hay nuevos indicios de laboralidad. Yo creo que yo, si me permites, nunca me he pronunciado sobre, todos los que me conocéis sabéis que no me he pronunciado sobre si son trabajadores o autónomos, no porque no me sepa yo el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores Español y su aplicación a las realidades, sino, como decía antes, porque me interesa abrir una vía alternativa de investigación. Pero esto que llamas nuevos indicios de laboralidad, yo diría que son nuevas muestras de los indicios de laboralidad de siempre. Es decir, cuando un trabajador quiere defender que es trabajador y por lo tanto que su trabajo hay dependencia, hace los mismos alegatos que tú has hecho hoy. ¿Cómo me he visto? Estoy sometido a un control, estoy sometido a un horario. ¿Qué pasa si yo no estoy en el lugar y en el horario que marca la plataforma? Es decir, que no son nuevos indicios de laboralidad, son los indicios de laboralidad de siempre. Indicios de laboralidad que han permitido durante mucho tiempo definir o no si existía dependencia de la persona que estaba trabajando con respecto a su empresa. Es decir, que sí al principio de realidad, que sí a la utilización de esos indicios, pero si me permites el matiz, los indicios que has manejado para mí no son nuevos, son los indicios que hemos manejado, que se han manejado siempre por parte de los jueces y por parte de los abogados laboralistas para ir perfilando cuándo existe una figura de trabajo dependiente. Pero solamente decirte esto porque, como te digo, creo que el principio de realidad debe ser un principio esencial del enjuiciamiento de vuestras causas, y lo que no sé es si ya, con base en estos indicios, habéis llevado vuestras causas ante los tribunales laborales de vuestro país y cuál ha sido el resultado. Entonces, pero sí a lo que tú estás diciendo. Y ahora voy a lo que nos decía Juan, porque yo comparto con Juan Moreno muchísimo, por no decir el 150% de lo que nos estaba diciendo, ¿no? El 150%. Primero, comparto que las plataformas es una parte, ni siquiera la más importante.
una parte de lo que está sucediendo en el mundo del trabajo a consecuencia de la tecnología, la automatización y la implantación de la revolución digital o de la revolución tecnológica. Las plataformas son una pequeña parte, ocupan mucho tiempo y ocupan mucho espacio en nuestra literatura, pero son una parte relativamente pequeña del impacto que tiene la tecnología sobre el mundo del trabajo. Así que primer punto que yo comparto plenamente con Juan Moreno, no solo plataformas, plataformas y todo lo demás. Y todo lo demás es muy importante porque todo lo demás está siendo muy afectado por el impacto de la tecnología y tenemos que mirar también a esa otra realidad. Y en esa mirada de la realidad, esa otra realidad de lo que suceda en otros sectores, comparto plenamente que, uno, hay que ser proactivos. Dos, la gobernanza colectiva con la voz de los trabajadores debe ser el método. O sea, lo comparto 150%. Hay que ser proactivos. Esto lo he dicho en algunas ocasiones. Después de muchos años analizando la actividad sindical en Europa y cómo se desarrollan las negociaciones colectivas en Europa, es cierto que lo que se ha venido observando es que de alguna manera las decisiones sobre la organización del trabajo, también las que corresponden a la tecnología, las adopta el empresario y la negociación colectiva y la acción colectiva reacciona frente a esas decisiones de una determinada forma. A veces sí, a veces no, a veces sí, pero no, pero reacciona. Hoy yo creo que ha llegado el momento de compartir desde el primer minuto de la transformación digital qué piensan los trabajadores de esa transformación digital. Y por lo tanto que el sindicato efectivamente tiene que tener una posición proactiva, que no significa decir que sí a todo lo que se proponga, significa estar desde el minuto uno de la transformación digital. Con lo cual comparto esa visión que nos ponía encima de la mesa Juan. Y comparto también que si no está el mundo del trabajo ahí, desde el minuto uno que sucede la transformación digital sucede igualmente y sucede sin los trabajadores. Entonces, mejor estar ahí para canalizar lo que suceda en la transformación digital que simplemente dejar que suceda y reaccionar y defenderse frente a ella. Y luego yo también soy de las que cree que la gobernanza colectiva es fundamental, que un método de gobierno colectivo y la transformación digital a través de la negociación colectiva y a través del diálogo es fundamental. Y que la transformación digital necesita la negociación colectiva y necesita la gobernanza colectiva para ir viendo e ir aprendiendo cómo defender los derechos de los trabajadores en un mundo productivo que es absolutamente distinto. Y el ejemplo que se ponía, nos lo ponía antes Felipe, es muy importante. Antes, por ejemplo, cuando entrábamos a negociar la salud en el trabajo, nos preocupábamos de la salud física, de qué pasa con los ritmos de trabajo, qué pasa con el cuerpo de los trabajadores. Hoy, en un mundo cambiante, tenemos que entrar a negociar de una manera completamente distinta la salud de los trabajadores y ocuparnos de lo físico, por supuesto, pero ocuparnos también de los riesgos psicosociales, de los ritmos que imponen las máquinas, la automatización en el trabajo, que no son ritmos humanos, que son ritmos de máquinas, pero no ritmos humanos, pero también de qué sucede emocionalmente cuando un trabajador tiene que trabajar al dictado de una máquina. ¿Quién es el robot? Preguntarnos ahí quién es el robot. Y hay trabajadores en el sector de la logística y en el sector del comercio que trabajan al dictado de máquinas. No son los únicos, pero hay algunos de ellos que trabajan al dictado de máquinas. Y eso emocional, el impacto emocional de trabajar al dictado de una máquina también tenemos que comprobarlo. Y tenemos que ver cómo afecta la seguridad y sobre todo la salud de los trabajadores. Entonces, la única forma que tenemos de estar ahí, comprobarlo e ir garantizando los nuevos derechos de los trabajadores es la negociación colectiva y estar ahí desde el minuto uno. No solamente en la empresa, sino también demandando a los poderes públicos su parte de responsabilidad, su cuota de responsabilidad. La educación, la formación de los trabajadores es muy importante demandarlo en la empresa, pero los poderes públicos tienen responsabilidades también en la preparación de la fuerza de trabajo para el cambio digital y no pueden quitarse del medio, no pueden dejar esa responsabilidad. Así que hay que demandar en la empresa, pero hay que demandar también una actividad y una acción de los poderes públicos, fundamentalmente en la formación de los trabajadores. Y las preguntas que se me hacían por parte de Luis y Villazón y Alberto, y algo diré también sobre el ámbito de la función pública. A ver, empezaré por Alberto. Yo no sé si en su país se ha producido una
Alberto, no sé si en su país se ha producido una demanda de protección de la salud de los trabajadores con independencia de si son trabajadores o son autónomos. En mi país todavía no se ha producido. En España no se ha producido. Es más, se negoció un convenio colectivo y de un sector muy importante para el país, que es el sector de la hostelería, y se incluyó en ese convenio colectivo a los trabajadores de las plataformas digitales. Pero no se dijo que eran todos los trabajadores de las plataformas digitales, los trabajadores dependientes y también los autónomos. Eso no se dijo en el convenio colectivo y, por lo tanto, nos privamos de esa discusión jurídica, que yo creo que es la discusión que tenemos que tener, que es por donde tenemos que empezar. Es decir, demandar protección también para aquellos trabajadores que trabajan para plataformas digitales, aunque sean autónomos. Demandarla y ver si en ese enjuiciamiento podemos ir avanzando en el reconocimiento de derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, que en nuestras constituciones forma parte de los derechos fundamentales para trabajadores que no son dependientes. Y ese debate jurídico yo creo que nos lo debemos para ir avanzando también en la vanguardia de lo jurídico, ir avanzando ese tipo de análisis jurídico ante los tribunales laborales. Luis Villazón, claro, cuando yo hablo de derechos no lo digo, pero estoy pensando en la imputación de obligaciones. Si yo digo que hay alguien que tiene derechos, tengo que pensar dónde imputo las obligaciones. Claro, yo las imputo en la plataforma. Yo las imputo a la plataforma. Si el trabajador de la plataforma tenga derecho, sea trabajador, si yo sostengo que el trabajador de la plataforma sea trabajador o sea autónomo, tiene que tener el derecho a la salud, está claro que es la plataforma la que tiene que proveer del derecho a la salud al trabajador. ¿Eso rompe el esquema que tenemos hasta el momento? Sí, yo soy consciente de ello. Por eso estoy intentando abrir esta vía de reflexión y por eso me alegré ayer profundamente de que en la Unión Europea se abra por fin esta vía de reflexión de los autónomos de las plataformas digitales también van a tener derecho a la negociación colectiva, porque eso también supone romper los esquemas clásicos. Claro, debemos empezar a pensar que nosotros estamos acostumbrados, los juristas del trabajo, a imputar derechos a los trabajadores y obligaciones a las empresas sobre el contrato de trabajo. Yo creo que en esa reflexión de expansión de derechos tenemos que también tener la reflexión de si las plataformas no tendrán que asumir determinadas obligaciones en salud laboral o en el pago de las cotizaciones a la seguridad social por el hecho de recibir una parte o de ser intermediarias en la parte del trabajo que realicen estas personas. Sí, y no lo digo yo solo, afortunadamente, en el Taylor Review, en el informe que se hizo en el Reino Unido, ya se empieza a decir que las plataformas deben asumir costes económicos de los trabajadores de plataforma, aunque no fueran trabajadores dependientes, y ya hay análisis jurídicos que dicen que las plataformas deben asumir obligaciones con respecto a las personas que trabajan para ellas. Francia es un ejemplo. No digo que el modelo francés sea el modelo ideal, no lo estoy diciendo, pero Francia es el ejemplo. La plataforma, con base en que tiene una responsabilidad frente a la persona que trabaja para ella, tiene que pagar el seguro de accidentes y el seguro de enfermedad profesional. Lo paga ella. Lo paga la plataforma. Y esto también es romper esquemas. Es decir, si tenemos que ir rompiendo esquemas y tenemos que ir haciendo que si se adjudica un derecho, y más cuando es por convenio colectivo, la obligación se adjudique allí donde es el corresponsable del derecho. Y en este caso yo estoy pensando en las propias plataformas. Y para terminar, en función pública, hay un debate importantísimo en este momento que es la plataformización de los servicios públicos, la plataformización de las actividades de función pública, que dentro de nada entrará en el propio debate que tenemos en este momento sobre plataformas digitales. Lo decía antes, los cuidados de personas, las prestaciones sociosanitarias forman parte de los servicios públicos y durante esta crisis sanitaria hay algunos elementos de esta prestación que se ha plataformizado, que se han utilizado vía plataforma digital. Bien, tendremos que reflexionar sobre
sobre esta situación. Y por lo tanto, seguramente dentro de un tiempo estaremos pensando si los bienes y servicios públicos pueden o no prestarse a través de plataforma digital, y si las personas que los prestan, cuál es la calificación que merezcan y los derechos que tienen. Hoy todavía estamos inicialmente en ese tema, pero probablemente en un tiempo no muy largo estaremos pensando sobre ello. Y luego, y ya para terminar, me preguntaban si hay personas que están en plataformas y no prestan su fuerza de trabajo. Sí, Airbnb es un ejemplo de ello. Airbnb es un ejemplo de persona que obtiene rentas a través de una plataforma y no establece no pone a disposición de la plataforma su fuerza de trabajo. Aquí en España estamos pensando que si esta persona que está poniendo su domicilio en la plataforma Airbnb lo hace con habitualidad, debería ser dada de alta como trabajador autónomo, porque tiene ingresos personales por una actividad personal que realiza, y por lo tanto, aunque no preste trabajo directamente, está actuando económicamente por medio de una plataforma. La plataforma nos ha abierto un mundo, no es lo más importante, lo repito, estoy completamente de acuerdo con Juan. No es toda la digitalización, no es ni siquiera la parte más importante de la digitalización, pero sí nos ha abierto un canal de nueva reflexión sobre derechos e imputación de obligaciones que yo creo que los laboralistas debemos tener en cuenta. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Luz, por los comentarios, por las reflexiones que nos acabas de entregar. Hay muchos temas que necesitamos seguir ahondando, que necesitamos seguir trabajando, con la reflexión que hacías tú ahora y que Juan Moreno también introdujo, que debe ser con los trabajadores, con la participación activa de las organizaciones, de los también, como presentaba Fernando anteriormente, de estas organizaciones que están incipientes, que están reconociendo ciertas características de la función y que nos tienen que ayudar también a ir construyendo un diálogo desde el mundo de los trabajadores. Para ya ir cerrando la jornada de hoy, Tamara Muñoz, vicepresidenta de Relaciones Internacionales, nos va a entregar un saludo en nombre de CUT Chile y adelante, Tamara. Muchas gracias, Felipe. Saludar a Luz, Juan, Fernando. Estaba escuchando ahí muy atenta todo lo que estaban comentando. Quiero entregar, un saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros también estamos haciendo un acompañamiento a los trabajadores de plataforma, a propósito también de visibilizar la situación y las carencias y la precarización laboral que están sufriendo día a día los trabajadores, con estas nuevas formas de explotación que estamos evidenciando en este siglo, y a donde se ve plasmado aún más cómo las relaciones laborales de alguna forma se van desfigurando de alguna forma en este nuevo siglo. Tal como comentaba Luz, o yo no sé si anteriormente se había dicho, no alcancé a estar al principio de lo que es el conversatorio. Primero que todo los saludo, este conversatorio sobre crisis y trabajo, desafíos laborales y empleabilidad en las plataformas digitales. Durante el día de hoy, 1 de julio, los trabajadores de las plataformas digitales están convocando a un paro internacional, una jornada internacional de paralización que parte desde los trabajadores de la CUT Brasil y de UGT, donde se ha convocado ya y se han sumado varios países a esta jornada internacional de movilización de los trabajadores de plataformas digitales, a propósito de comentar y poder visibilizar también lo que comentaba Fernando en su diagnóstico en relación a cuáles son las condiciones en las que trabajan diariamente estos trabajadores en cuanto al trabajar con hambre y sin ninguna protección, el no tener acceso a algo tan elemental como son los baños en los establecimientos, que es mucho más complicado para las mujeres trabajadoras, el ningún respeto a los derechos y medidas de seguridad laboral en una categoría como expuesta en este momento de crisis sanitaria del coronavirus, el bloqueo
que están haciendo alguna de las plataformas a ciertos trabajadores, en este caso, que evidentemente tienen el interés de organizar a los trabajadores para, en este caso, exigir lo justo que son sus reivindicaciones laborales, como bien se ha planteado durante todo este conversatorio. Según lo que comentaban los compañeros de la CUT Brasil, había ya una adhesión a este paro nacional, y yo creo que es muy importante el poder comunicar esta información de alrededor del 98% de trabajadores, y que tendría también apoyo de otros países como China, México, Inglaterra, Argentina. Acá también en Chile yo sabía que los compañeros iban también a sumarse a lo que era esta paralización. Sabemos que no es primera vez que existen estos tipos de acción en que se están organizando los trabajadores de plataforma en la región, porque claramente el patrón de conducta de estas empresas transnacionales se repite y es transversal para todos los trabajadores, las condiciones en las que ellos se desempeñan y en las cuales trabajan, y nos damos cuenta que esta es una expresión actual de la precarización que se va profundizando cada vez más y que afecta a la clase trabajadora, generando empleos que están por fuera de las formas de contratación formalizada y de la organización sindical, puesto que las mismas plataformas les llaman los colaboradores o cadetes, acá parece que en Chile les llaman también de esa forma, y no trabajadores en este caso. Y también otra de las características que también se destaca de las empresas de plataformas, que todas y ellas tienen la condición de empresas transnacionales, y que estas empresas son las que vienen ocupando un papel cada vez más preponderante en la generación de estas formas de empleo precario que profundizan la desigualdad de la clase trabajadora y el deterioro de las condiciones de la vida de toda la población. Entendemos que hoy la clase trabajadora tiene diversas formas de expresión. Una de ellas es la que estábamos comentando ahora en este conversatorio, de esta informalidad laboral, y por lo tanto yo creo que la importancia es generar la solidaridad como clase, denunciando y exigiendo derechos y condiciones dignas para las y los trabajadores de aplicaciones, repartidores de alimentos, etcétera, en mediano y corto plazo, porque hay que avanzar de manera integral en promover estructuras sindicales hacia la organización e inclusión de estos colectivos de trabajadores y trabajadores que requieren atender aspectos específicos a definir, y también para activar estrategias de organización en todos estos sectores. Como central, nosotros también estamos evidentemente a fin de visibilizar y de apoyar estas acciones que se están dando también en el marco de este 1 de julio, de esta gran paralización de los trabajadores de plataforma, en defensa del reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores, apoyando y difundiendo estas acciones que se están haciendo tanto en redes sociales, y también que se denuncien cada una de las organizaciones también sindicales que son parte de la Central Unitaria de Trabajadores, a propósito de la solidaridad, que es muy importante en estos momentos, y a partir de estas acciones seguir también profundizando los diálogos con organizaciones de trabajadores de estas aplicaciones, reflexionando también sobre la precariedad y la necesidad de la respuesta organizada. Y yo creo que ahí es importante y súper fuerte el mencionar el que evidentemente si no nos organizamos, si es que no tenemos una respuesta organizada, no vamos a poder en este caso avanzar hacia la concreción de mayores derechos en esta rama de trabajadores que como bien Fernando lo mencionaba, son tan precarizados y tienen tan pocas condiciones laborales que son de alguna forma lo que se viene como trabajo, porque es el trabajo del futuro, pero como estas nuevas formas de explotación podemos también
ver con posibilidades de la organización sindical poder avanzar en mejores conquistas y derechos para las y los trabajadores. Yo solo entregarles ese saludo de la Central Unitaria de Trabajadores y agradecer enormemente la invitación y agradecer enormemente que se pueda dar este debate y esta conversación para que así también quienes nos escuchan y quienes nos están viendo sepan también de otras realidades, de formas de trabajo, de formas de explotación, y que es importante el internacionalizar la lucha en estos momentos y la solidaridad también de la clase trabajadora con estos trabajadores y trabajadoras. Eso, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, por tus palabras. Ha sido una jornada de intercambio de reflexiones bastante enriquecedoras. Creo que hemos tenido reflexiones que, como dije hace unos minutos, necesitamos tomar y empezar a conversarlo con mucha más profundidad desde el espacio sindical, desde el espacio legislativo, y apoyar a los movimientos que están reivindicando derechos donde hay cierta confluencia, que son trabajadores, por lo menos la plataforma en la parte calle que vemos, de reparto, que es algo que se hace alusión, que hicimos alusión bastante hoy día por ser 1 de julio para Internacional. Confluye migración, confluye juventud, confluye precariedad. Entonces necesitamos tener también un enfoque ahí que atienda a esas realidades. Para ir cerrando ya, agradecer a Luz Rodríguez por su importantísima presentación, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. A Juan Moreno, que siempre es un placer escuchar el trabajo que se hace desde el Sindicato de Líder y desde Chile Valora, como un espacio tripartito que está enfocado en la capacitación y la certificación de las competencias laborales. A Fernando por los movimientos, por ser parte y tener la vocería de este movimiento de trabajadores que está creciendo a nivel tanto nacional como internacional. A Tamara por sus saludos y el compromiso de la CUT. Saludar también a quien se nos incorporó como oyente, a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, quien por razones de una reunión política que yo les comenté al principio no nos pudo acompañar en sus comentarios, pero que manda saludos de vuelta para todos ustedes. Muchas gracias a los que participaron, a nuestros panelistas, a nuestras panelistas. Invitarlos para la próxima semana, el día miércoles 8 de julio, nos acompañará Fernando Vargas, director de Sintefor, y vamos a conversar sobre capacitación y formación dentro del contexto del trabajo en plataforma. Así que quedan invitados también a esa interesante jornada. Muchas gracias y hasta luego.
Es que le pedí a Martín que cerrara la sala. Sí, pero estaba sin nada. Sí sé que estaba en vivo y que me estaban viendo, pero estaba pidiendo que cerrara la sala.